Ya se jugó la fecha 11 de estas eliminatorias sudamericanas y tuvimos algunas sorpresas que digamos. La que más se resalta es evidentemente el triunfo de Paraguay ante Argentina, un resultado que sinceramente no lo esperaba. Yo pensé que en este partido podría darse como máximo un empate, pero no, los guaraníes realmente quieren clasificar al mundial y le sacaron 3 puntos al albiceleste, mano, que a estas alturas no es un resultado fácil que digamos. De esto y mucho más vamos a comentar en este video. Comenzamos este análisis comentando el partido que para mí fue uno de los más interesantes en esta fecha. Muchos dirán que el Venezuela vs Brasil también estuvo bueno, y sí, pero en lo personal me gustó un poco más este partido. La albirroja llegaba a esta fecha tras vencer a Venezuela en un partido muy reñido y que sinceramente con el resultado que le sacaron a Argentina en la presente fecha, Paraguay ha logrado posicionarse bien en la tabla. Los guaraníes recibían al albiceleste en un Defensores del Chaco abarrotado. El recibimiento de los paraguayos fue vibrante. Si bien el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro no era el favorito, aún se mantenían las expectativas sobre Paraguay en este partido. El encuentro comenzó con los paraguayos presionando y aprovechando su localía. Los guaraníes tendrían la primera del partido en un córner que terminó cerca de la portería argentina. Sin embargo, sería el vigente campeón quien lastimaría primero. Al minuto 10 Paraguay cometería un error gravísimo, viejo. Perderían el balón de manera inoportuna y frente a un rival como es Argentina, esta clase de errores te cuestan caro. Lautaro lograría conectar el balón y definiendo el ángulo era el 1-0 para el albiceleste, que hasta ese momento estaban jugando un partido muy bueno, pero justo después de ese tanto, en lo personal sentí que Argentina bajó su intensidad y comenzó a ser Paraguay quien controló las riendas del partido. Desde aquí fue evidente que los guaraníes comenzaron a ser superiores en este encuentro y eso se confirmaría cuando Paraguay empezó a rematar a la portería del Divo. Primero fue con un remate que pegó en el travesaño, pero que en el fondo ya estaba visorando lo que se venía. Paraguay empataría el encuentro a los pocos minutos tras un centro y una chalaca espectacular por parte de Antonio Sanabria, que agarraba por sorpresa el portero y ponía las tablas en el marcador. Aquí Paraguay sabía que estaba en sus posibilidades lastimar a Argentina, porque hasta ese momento eso fue lo que se reflejó en el partido, una Argentina que con el pasar de los minutos estaba empezando a perder su intensidad. Y así mismo fue lo que aconteció en el segundo tiempo. Paraguay en ningún momento se conformó con el empate y buscó hacerle daño a Argentina. El segundo gol llegaría por una falta que posteriormente se convirtió en un tiro libre para la albirroja, y con un centro impecable Omar Alderete sentenciaba el partido con un cabezazo que colaba el balón en la portería argentina. 2-1 ganó Paraguay, en un partido en el cual no le hizo falta tener el balón en sus pies todo el tiempo, pues lo que evidentemente marcó la diferencia aquí fue la precisión que mostró frente al arco. Gracias a este triunfo, los guaraníes sumaron en la tabla 16 puntos, que poco a poco, de seguir así cosechando buenos resultados en partidos claves, lograrán llevarse un cupo para el mundial. La selección paraguaya ha sumado 3 puntos muy importantes, incluso creo que a este ritmo, si es que Brasil tropieza y ellos siguen sumando, podrían quedarse con el cuarto o quinto lugar, cosa que ayudaría mucho a la selección de Paraguay. Después tuvimos otro partido que dejó muchas expectativas. Hablamos sobre el partido entre Venezuela y Brasil. Aquí se vivió de todo en el partido. Venezuela planteó un juego muy sólido, mientras que Brasil atacó en todo momento. Sin embargo, para mí este encuentro estuvo para cualquiera. Tanto Venezuela como Brasil pudieron haber ganado. La Vinotinto demostró en este partido que le puede competir a los grandes de Sudamérica. Si bien fue un poco polémico el final del partido cuando se prenden los aspersores de agua en el campo, no creo que sea razón para desmeritar este plantel. Venezuela llegaba de una dura derrota ante Paraguay y sabía que de volver a cosechar el mismo resultado significaría alejarse cada vez más del mundial. La Vinotinto planteó un buen sistema de juego para este partido. Con un poco de suerte quizás Venezuela se llevaba los 3 puntos, algo que hubiese sido histórico. Brasil, si bien no pudo romper el empate, tuvo claras ocasiones para inclinar la balanza a su favor. Entre los jugadores que más destacaron en la verde amarela fue claramente el autor del gol, Rafinha, y también Vinicius Junior, que a pesar de haber fallado un penal que pudo haber sido la victoria de Brasil, jugó un buen partido en general, presionando el área venezolana de manera puntual. Si hablamos un poco del partido, sería un encuentro muy transitorio y de momentos. Tanto Brasil como Venezuela tuvieron sus momentos para hacer daño. Aquí como tal no vi una superioridad visible por parte de ninguna selección. La Vinotinto supo plantarse en el campo
y sabiendo que estaban jugando en su casa, le jugó de tú a tú a Brasil. Antes de finalizar el primer tiempo, Brasil tendría un tiro libre a raíz de una falta por parte de un jugador venezolano. Rafinha patearía el balón y anotaría un golazo que fue inatajable para el portero venezolano. Rebote en el palo y balón adentro. Era gol del delantero del Barcelona que aventajaba a la verde amarela. Venezuela replantearía para el segundo tiempo y ni bien comenzó la segunda mitad, la Vinotinto metería un balón en área brasileña y tras un descuido de los defensas, José Segovia quemaba la portería de Ederson viejo, un derechazo que empataba el partido y que hacía temblar el estadio en Maturín. En este partido también tenemos que destacar por una parte las individualidades del portero venezolano, que para mí fue un pilar clave en el empate ante Brasil, porque desde el comienzo del partido con ese bloqueo que le hizo a Vinicius Jr. en el minuto 8 que pudo haber sido gol y con todos los balones que le paró a Rafinha, claro, sin contar ese solitario gol de la Canariña, fue más que evidente que el portero Rafael Romo estuvo a la altura del equipo, un portero que supo respaldar a su selección cuando ésta más la necesitó. En el penal frente a Vinicius no se regalaría y atajaría un penal que a estas alturas fue más que clave para encaminar el triunfo de Venezuela hacia puestos de clasificación. Después tuvimos el encuentro de Ecuador versus Bolivia, un partido que fue dominado de principio a fin por el equipo ecuatoriano. Bolivia remataría una vez al arco, mientras que la Tri tuvo 30 remates y 15 de ellos fueron al arco boliviano, mano. Bolivia parecía que poco a poco ya estaba soltando esa dependencia a la altura, sin embargo en esta fecha han vuelto a demostrar que aún se les complica mucho jugar fuera de casa, y ni siquiera fue Brasil, Uruguay o Argentina. Ecuador los goleó por 4-0 viejo, y aquí, más que resaltar el bajo rendimiento de Bolivia jugando de visita, es evidente que Ecuador poco a poco está comenzando a tornarse un rival más fuerte. De todos los partidos que jugaron de local, no perdieron ni uno en lo que va de la eliminatoria. La Tri solo perdió ante Brasil y Argentina, partidos en los cuales jugó en condición de visita. Ecuador comenzaría su festín con un gol de Ener Valencia. Tras una mano en la defensa boliviana, el delantero del Inter de Porto Alegre convertía el 1-0 que solo sería el comienzo del triunfo ecuatoriano. Bolivia fue superada y por mucho en este partido, y no creo que haya nada para resaltar. Tienen mucho por mejorar si es que quieren empezar a competir de visita, y creo que solamente ganando de local no sé si les alcanzará para seguir manteniéndose en los puestos de clasificación. Aún faltan muchas fechas por jugar y a este ritmo es posible que los altiplánicos pierdan esa ventaja que tienen en la tabla. Del partido entre Perú y Chile no lo tocaré aquí porque ya le hice un video específico en el canal. Entonces pasamos a comentar el último partido, pero no menos importante, Uruguay vs Colombia. Qué partidazo viejo, dos selecciones que desde la previa ya se avisoraba lo que podrían depararnos y le hicieron justicia a la expectativa. Uruguay llegaba de un mal momento y vamos a decirlo así, los charrúas tenían una sequía de gol horrible. No anotaban desde ese partido contra Bolivia en Montevideo y ya habían dejado muchos puntos en el camino. Uruguay llegaba a esta fecha después de un empate ante Ecuador en casa y el panorama que había mostrado la Celeste en las fechas pasadas dejaba muchas dudas. Colombia por su parte estaba a toda máquina, golearon una selección chilena en Barranquilla y llegaban con esa confianza a Montevideo. El partido comenzó con una celeste que presionaba a Colombia, intentando incomodar, forzando algún error de la defensa cafetera para poder marcar una diferencia. Colombia tampoco se quedaría atrás y desde el comienzo también presionaría en la portería de Sergio Rochet. John Durán intentaría con un cabezazo al minuto 11 tras un centro de Richard Ríos y el balón pasaría cerca del poste, pero ya desde ahí era un gran aviso de lo que se avecinaba. Los charrúas continuaban presionando a Colombia, sin embargo no lograban concretar nada. Uruguay se estaba equivocando a la hora de definir y la defensa junto con la portería cafetera se estaban manteniendo muy sólida. Un esquema que hasta ese momento estaba bien planteado por Néstor Lorenzo. A los 30 minutos de partido sería Colombia quien rompería el 0-0 y desde el punto de tiro libre sería nada más que Juanfer Quintero quien se pararía frente al balón y con sutileza mandaría la pelota que fue inatajable para Rochet, y creo que aquí el error fue el fallo puntual del portero charrúa y por ahí que la defensa también no pudo bloquear bien el balón que llegaba. 1-0 se ponía Colombia y el mismo hombre que metió a Racing en la gran final de la Copa Sudamericana volvía a brillar, pero esta vez con la selección colombiana. Era un golazo del jugador de la academia y justo antes de terminar la primera mitad los charrúas tendrían un tiro libre peligroso que ejecutaba Darwin Núñez, sin embargo no pasaría a mayores y así terminaba la primera
la mitad. Bielsa replantearía en Uruguay y al comenzar el segundo tiempo ya no sería solamente Colombia quien atacaría. Uruguay comenzó a presionar y forzaría un error en la defensa enemiga que ya llevaba tiempo buscando. Sarachi metería un centro bajo y Davinson Sánchez cometería el blooper que en mi opinión condenó a su equipo a la derrota. Mientras que intentaba despejar el tiro, accidentalmente lo introdujo en la portería. Se ponían en las tablas y desde aquí ya fue precisamente Uruguay quien con el subidón emocional empezó a presionar más y más. El segundo gol de Uruguay nacería en una jugada en conjunto por parte de varios jugadores y terminaría con el error de los defensas colombianos en su área. 2-1 se puso Uruguay ahí, y desde aquí el partido fue una ida y venida de momentos. Incluso se notó que los cafeteros incrementaron su intensidad, creando más jugadas de peligro, y ya cuando el partido estaba a punto de terminar, Colombia metería un gol agónico que empataba temporalmente el encuentro, y ahí todo pintaba que terminaría así, pero no, Manuel Ugarte rescataba a su equipo, con un salto patearía el balón y Uruguay volaba hasta la victoria, final de infarto en Montevideo que nos recordaba por qué Uruguay es la tercera mejor selección de Sudamérica. No puedes darlos por muertos, weón. De esta manera, los charrúas están en el segundo lugar, pero tenemos un empate en puntos. Tanto los charrúas como Colombia están con 19 unidades, pero Uruguay se mantiene por delante gracias a un gol más a favor. No olvides dejar tu like y conmigo será hasta la próxima. Chao.